Silvia Farías, coordinadora departamental de COMNAF. Bueno, gracias por atendernos. Vinimos a consultarte un poco, bueno, por un lado tiene que ver esto con la niñez, la adolescencia, la familia, cómo trabajan y cómo actúan ante las denuncias que pueda haber o que la policía les envía a ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Mirá, hay distintas maneras de procedimiento. Hay demandas que suceden directamente acá, en presentación espontánea, presencial, de alguien que tiene algún problema en su familia. Puede ser una mujer víctima de violencia, ella y sus hijos. Puede ser algún tío o abuelo que esté viendo algún problema de violencia con sus nietos, con sus sobrinos y demás. Puede ser un llamado telefónico en forma anónima donde dan datos exactos de qué sucede, cómo sucede, a qué se refiere. Tal vez alguien también nos ha pasado que llaman, se identifican, pero piden la reserva de la identidad para denunciar algún hecho que esté pasando con el vecino o con alguien de la familia. Claro, ¿y cómo actúan ustedes ante las denuncias así anónimas? O término puede venir por medio de la policía que tiene intervención o la justicia, la defensoría. Nosotros allí cuando recibimos la denuncia empezamos a hacer como una investigación, ¿no? Bueno, a ver de quién se trata, qué es lo que está pasando. Empezamos a tener datos más acabados, a preguntar. A veces si es inmediato te dicen, mirá, está pasando tal cosa, bueno, interactuamos con las otras instituciones, llámese policía y justicia, depende cómo es la situación. Claro, y los casos de abuso, antes hacemos más o menos, averiguamos todo si realmente esto es verdad, es verídico, todo empezamos con la intervención familiar. Siempre hacemos la escucha si son las víctimas, los niños que están pasando por proceso de familia, hacemos la escucha del niño, el niño debe ser escuchado. Se los escucha en distintos lugares, a veces no precisamente en el ámbito familiar, porque si está sufriendo la violencia en el ámbito familiar, tiene que estar ya muy, el niño muy abierto para decir, sí, adelante el padre, él me hace esto, o la madre, o el tío, bueno, él me hace esto, en el relato. Y allí se trabaja después con lo que nosotros llamamos límites saludables o crianza sin violencia. Además, se aborda la cuestión familiar para cambiar esas conductas o por qué está pasando esa violencia. Si son casos muy graves, bueno, tenemos que tomar otro tipo de intervención. También, con los casos de abuso sexual, hay un protocolo que identifica puntualmente qué es lo que debe hacer cada institución. El protocolo de abuso sexual es un protocolo interministerial donde estamos todas las instituciones de cuidado, diríamos. Bueno, ¿y hay muchos casos de denuncias de abuso sexual? Sí, hay bastante. No podemos decir que aumenta porque se da o aumenta por conocimiento. Nosotros también somos un convencidos que las denuncias, tanto en violencia familiar, violencia de género, la violencia, los abusos sexuales van apareciendo también, porque bueno, están todas estas herramientas, estamos todas las instituciones que nos estamos haciendo conocer cada vez más, la gente sabe a dónde acudir, no es que vamos a decir hoy hay más violencia que hace unos años atrás. Sí tuvimos un salto capaz de pospandemia, porque recordemos que en la pandemia, bueno, cada uno estaba en su casa, no había muchas instituciones que se manejaban, nosotros sí, siempre nos manejamos, tuvimos las puertas abiertas, no hemos cerrado porque somos un servicio crítico, pero otras instituciones como la escuela y eso no estaban, estaban trabajando todo en forma virtual, entonces bueno, como que costó ese poquito hasta que nos empezamos a encontrar más en forma presencial. Silvia, ¿y qué pasa qué pasa con la víctima, por ejemplo, de abuso sexual? ¿Y qué pasa con, en este caso, el abusador, no? Bueno, depende la circunstancia. La víctima, sí, porque se puede dar los distintos abusos sexuales de distintas maneras. Dentro de la familia, dentro del ámbito familiar, que nosotros decimos intrafamiliar, que ya me sé que el abusador puede ser la madre, el padre, el tío, el abuelo, que convive, y un abusador externo, también, esas son las extrafamiliar, que puede ser el vecino, el docente, el profesor del club, el tío, pero que no convive con la víctima. Entonces, se tiene distintos abordajes. Primero y principal, que una vez que contó, que suponete que contó en la escuela, que esto también tiene que quedar muy claro para los docentes, que lo vivimos y esto ellos lo trabajan internamente en educación. Me lo contó a mí, a la seño.
En el momento que ese niño o niña pudo decirlo, lo contó, debemos tomar nota puntualmente el relato específico de qué es lo que dijo. Y nosotros, como docentes, hacemos el informe de sospecha al directivo para que sea elevado a la Defensoría. No hacemos denuncia. Claro. Hay un error por ahí o hay una creencia que si me cuentan yo denuncio, docente, no, yo no denuncio, yo informo, hago un informe de sospecha, este niño me relató tal cosa de tal y tal persona y tratar de dar todos los datos precisos como el niño dijo. Ahora usted... Si me dice, bueno, mi tío Toto, bueno, investiguemos un poquito también cuando se hace el informe de sospecha, ¿quién es el tío Toto? ¿Dónde vive el tío Toto? ¿Cómo se llama el tío Toto? Por decirte, ¿no es cierto? ¿Y bueno, ese trabajo de investigación lo hace el juzgado o lo hacen ustedes? No, eso se hace el informe de sospecha y ante el Ministerio Público de la Defensa. Si es intrafamiliar, y por eso inmediatamente hay que comunicar a la Defensoría. La Defensoría tiene una charla con esa mamá, a ver si esa mamá se va a presentar como denunciante. En el caso que no lo quiera hacer, inmediatamente se constituye la Defensoría Pública, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Pupilar, en presentar la denuncia ante Fiscalía, que empieza el procedimiento de investigación. A nosotros nos piden el acompañamiento, nosotros seguimos acompañando, protegiendo a esa víctima. Generalmente hay medidas de exclusiones que pedimos siempre a la justicia, que si es intrafamiliar, que el excluido sea el victimario y no la víctima, que tengamos que sacarlo de su ámbito familiar. Bueno, en esto de protección no se vuelve a hablar sobre el tema y ahí empieza todo el proceso de investigación de si depende el tipo de abuso que la niña o el niño declare, si fue con acceso carnal o no, se hace la revisación médica, se hace la cámara Gesell. Bueno, entonces en todo ese procedimiento y acompañamiento estamos permanentemente los organismos de protección, llámese COMNAF o las áreas de niñez que hay en cada municipio que han firmado convenio con COMNAF para poder tener la competencia de actuar en esas temáticas. ¿Y usted en el COMNAF cuenta con un equipo interdisciplinario? Nosotros tenemos, de todas maneras deberíamos tener tal vez más personal, pero bueno, sí tenemos trabajador social, abogado, que yo siempre digo, yo recontravaloro el trabajo en este caso son chicas, Karina, que es trabajadora social, y Fernanda, abogada, porque nosotros tenemos todo el departamento, la zona rural sobre todo, donde no hay muchos recursos y hay denuncia de violencia, hay denuncias de abuso. Inclusive hemos tenido en la zona rural gente que ha pedido auxilio al 145 en la línea nacional, al 107, bueno, en definitiva distintas líneas nacionales que se convocan directamente con nosotros, porque estamos todos en una red nacional donde tenemos los datos de todos, nos han pasado la situación y hemos acudido inmediatamente. Entonces, las profesionales que están trabajando conmigo, realmente a cualquier hora, cualquier día, porque somos 24/7 diríamos, seguro. Aunque ellas tienen una carga horaria y demás, pero siempre la predisposición para salir, o llegamos a trabajar como ahora, nos llega algo de qué sé yo, de alguna colonia y bueno, nos vamos y no sabemos qué hora vamos a volver. Sí. Silvia, ¿y cuáles son, a ver, las líneas de comunicación con ustedes? Para que nos cuentes y si, digamos, a ver si la denuncia la puede hacer cualquiera, digamos. Mira, en cuanto a denuncias, si yo estoy escuchando, siempre pedimos que haya un poquito de empatía, ¿no? Con que si estoy escuchando que mi vecino está maltratando, pegando a sus hijos, bueno, que den aviso. A nosotros, a la escuela, para que la escuela avise, para que estemos atentos. Si hay algún niño o niña que contó, no en el ámbito escolar, suponete que va a catequesis, lo contó, bueno, que se involucren y que nos den aviso, por lo menos que pidan el asesoramiento y nosotros los vamos a ir asesorando qué es lo que les corresponde hacer. Nuestra línea telefónica es el 3456 433 114. Vuelvo a decir, nosotros estamos para todo el departamento. Si por allí, como nos pasa, que llaman de alguna localidad porque no saben que hay un área de niñez, que hay equipos técnicos allí, municipales que puedan trabajar, bueno, nosotros escuchamos, tomamos la demanda, le damos la primera intervención y le avisamos que después van a seguir intervenidos con las áreas de ese municipio, claro, que tienen el abordaje en la localidad y en el ejido de su radio, ¿no? Bueno, y por último, Silvia, preguntarte este caso, si es que se puede contar, del último caso de Santa Ana, que se ha mediatizado de alguna
alguna manera, que entiendo que el abusador está preso, pero bueno, ¿qué pasa con la víctima que quedó? ¿Están trabajando ustedes? No voy a hablar puntualmente de ese caso, pero en todas las situaciones, esto porque se mediatizó, pero hay muchísimas situaciones que hay muchos abusadores que quedan presos. Nosotros por supuesto que tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo a esa víctima, a las víctimas diríamos, bueno, de tratar de acompañar en todo el proceso y de reparar en lo que se puede todo el daño que le han hecho o esa vulneración terrible que han hecho en un abuso sexual.